El centro comercial St. Lucas no era el tipo de lugar que la señorita Marple frecuentaba. Abierto solo un año antes, en las afueras de Brockhampton, aquel modesto complejo moderno, con sus fuentes de azulejos, acebo artificial y villancicos grabados, se había convertido en una novedad navideña para los pueblos de los alrededores. Los autobuses llegaban desde lugares tan lejanos como Little Shearing y Upminster, llenos de curiosos dispuestos a maravillarse con el reno de neón y el cartel luminoso que anunciaba la selección de quesos envueltos para regalo. Era una fría mañana de diciembre. La escarcha aún se aferraba a los setos cuando la señorita Marple, a regañadientes, cruzó las puertas automáticas del centro comercial escoltada por la siempre alegre señora Leticia Blackwell, presidenta del Círculo Social de Damas de St. Merrimell. «Te hará bien, Jane», insistió Leticia. «Has estado encerrada con tu ganchillo durante semanas. Y hay una demostración durante el almuerzo en artículos para el hogar de Bentley. Al parecer, su nuevo pelador de patatas es revolucionario. Dudo que exista algún instrumento que destroce tubérculos y revolucione el mundo», respondió suavemente la señorita Marple, su voz casi perdida bajo la oleada de God Rest Ye Merry Gentlemen que caía desde los altavoces. Pasaron junto a escaparates adornados con guirnaldas y luces LED parpadeantes. La gruta de Papá Noel estaba frente a Marks and Mowes, donde un adolescente con barba postiza bostezaba tras una bata de terciopelo, esperando a los niños que aún no llegaban. Fuera de la joyería Gallion, una mujer con un elegante abrigo verde discutía en voz baja con su marido sobre un collar de perlas, su tono agudo incluso en la moderación. «Está nerviosa», dijo Leticia con entusiasmo. «Me muero de ganas de ver qué premio dan este año en la rifa». Pero los ojos de la señorita Marple se fijaron en algo completamente distinto. Un niño pequeño que tiraba de la mano de su madre cerca de la escalera mecánica, con un guante colgando. Nada inusual, claro, pero la mujer dio un tirón brusco al niño y miró por encima del hombro, no con irritación sino con miedo. «Extraño». Aún así, la señorita Marple no dijo nada. El almuerzo y la demostración en Bentley's ya estaban en marcha. Decenas de mujeres y unos cuantos maridos aburridos se agrupaban alrededor de una plataforma, donde una mujer con delantal rojo cereza cortaba verduras en dados con velocidad alarmante. El hombre a su lado, alto, bien arreglado y con una presencia más propia de una sala de tribunal que de una cocina, sonreía con aplomo. Y gracias al asa giratoria patentada, el pelador plateado garantiza un agarre firme, sin tensión en la muñeca, incluso al cortar. «Sí, incluso rutabagas», dijo ella provocando risas educadas. La señorita Marple tomó asiento en la parte trasera, junto a una mesa con muestras de tarta de menta apiladas. «Ese es Martín Douke», susurró Leticia. «Antes era abogado. Defendió a ese promotor inmobiliario en el caso de fraude del peaje. Ahora se dedica a la cocina. Se separó de su esposa el año pasado y se volvió a casar con una mujer austriaca apenas 6 meses después». La señorita Marple asintió levemente. Ya había visto su nombre en las páginas judiciales de la Brockhampton Gazette. Su reputación era compleja, encantador para algunos, intimidante para otros, ambicioso sin duda, el tipo de persona que finge civilidad sobre algo más frío. Al finalizar la demostración se sortearon los boletos de la rifa. Aplausos educados llenaron el aire. Un juego de cubiertos grabados fue para la señora Wilmot de Evilane. Alguien de la farmacia ganó un set de fondue, y finalmente el propio Martín Douke anunció el premio mayor, una nochebuena privada en su cabaña de campo, con catá de vinos y clase magistral de canapés festivos. Los murmullos de emoción fueron inmediatos. La ganadora, Leticia Blackwell. «¡Oh, por Dios!», exclamó ella, radiante de triunfo. Más tarde, la señorita Marple y Leticia tomaron té en la terraza del Garden Café, un enclave acristalado con vistas al aparcamiento. La camarera trajo 2 tazas de Darjeeling Devil y una rebanada compartida de pastel de jengibre. Leticia parloteaba sobre los preparativos, los posibles invitados y si sería descortés preguntar al señor Douke por su primera esposa, puramente como tema de conversación, por supuesto. La señorita Marple removía su té lentamente. Afuera, la mujer del abrigo verde discutía ahora con un hombre fornido de abrigo azul marino, sus palabras saliendo entre dientes apretados. Luego la mujer se marchó bruscamente hacia la salida, y el hombre permaneció quieto, con el rostro rojo y las manos en los bolsillos, conteniendo algún impulso.
Jane, dijo Leticia, te has quedado completamente en blanco. Solo estoy recogiendo lana, respondió ella con una sonrisa tenue. A las 3 en punto emprendieron el regreso hacia la entrada. El aire interior se había vuelto agrio. No tenía el agradable aroma a pino y canela que uno esperaba, sino algo metálico, inquietante. Entonces un pequeño revuelo se formó cerca de la escalera mecánica. Una mujer gritó y se oyó el sonido que ningún centro comercial desea escuchar en diciembre. Los gritos de un niño seguidos de la alarma de seguridad. La señorita Marple no se apresuró. Esperó. A los 5 minutos, los susurros comenzaron a circular. Un hombre se había desplomado cerca de la salida norte. Decían que había sido envenenado. Leticia la tomó del brazo. «Oh, Jane, quizás deberíamos irnos. Esto es de lo más indecoroso». Pero la mirada de la señorita Marple se fijó en algo más allá de la multitud. Una bolsa de papel caída, aún sellada, junto a una silla del bar de zumos. A su lado, un par de guantes de cuero caros, sin dueño. La policía llegó rápidamente. 2 agentes de Brockhampton. Momentos después, un detective de abrigo color carbón, cuyo rostro dejaba claro que preferiría estar en cualquier otro sitio un helado día de diciembre antes que en un centro comercial lleno de compradores confusos. La señorita Marple permaneció cerca del límite, sentada tranquilamente en un banco junto a un árbol de piel artificial inquieto. No se entrometió ni fingió no mirar. El truco, había aprendido, era parecer parte del mobiliario. La gente hablaba libremente cuando creía que nadie importante escuchaba. La zona de la salida norte fue acordonada apresuradamente con cuerdas de terciopelo del escaparate de Papá Noel. Detrás, el cuerpo de un hombre de unos 50 años, en abrigo de lana oscuro y hombros arrugados, era examinado por el médico del centro. Los labios del hombre estaban azulados, su piel grisácea. Simplemente se desplomó, susurró alguien detrás de ella. Algunos dicen que bebía un batido cuando sucedió. La señorita Marple no se volvió. El chisme tenía su propio ritmo, y ella no tenía prisa en interrumpirlo. Lo vi antes discutiendo con esa mujer del abrigo verde. ¿Te acuerdas? Estaban gritando, dijo otra voz. Me parecía familiar, añadió una tercera, insegura. ¿No era Colin Hargreaves? Solía dirigir la agencia inmobiliaria en el M. Crescent. Tenía reputación, si me entiendes. La señorita Marple parpadeó una vez. Hargreaves. Sí, ahora lo recordaba. Su empresa había manejado el desastre de la herencia Wilton hacía 6 años. Astuto, encantador, discretamente peligroso, como suelen ser los hombres con demasiado que ocultar. Leticia regresó con 2 tazas de cacao humeante y una servilleta. Dicen que podría ser su corazón, murmuró. Pero la forma en que cayó. Y ese color, ¿no crees? Intento no pensar en voz alta, interrumpió suavemente la señorita Marple. Nubla la escucha. Leticia resopló, pero no replicó. Una figura uniformada se acercó. El inspector de policía Colin Graves, a juzgar por la insignia que brillaba en su solapa. Finales de los 40. Bigote bien cuidado y expresión de quien ha soportado demasiada política de pueblo y té mal hecho. Se detuvo frente a ellas. Señoras, ustedes estaban sentadas cerca cuando el señor Hargreaves se derrumbó. Estábamos terminando nuestro chocolate caliente, dijo Leticia con formalidad. No vimos nada. Yo vi suficiente, dijo la señorita Marple con calma. Una mujer discutía con él antes. Pelo corto, abrigo verde. Parecía agitada. Graves parpadeó, sorprendido. ¿Tiene un nombre o número? No, pero compró un collar en la joyería Gallion. Su marido desaprobaba la compra. Graves tomó nota. ¿La señorita Marple, de St. Mary Meath?, preguntó. Ella asintió. El inspector siguió adelante, sin comentarios. Sinceramente, Jane, murmuró Leticia entre dientes, haces que suene como si fueras una especie de detective. Oh, no, Leticia, sonrió la señorita Marple. Solo me fijo en cosas que la mayoría no ve. Al anochecer, el ambiente del centro comercial había cambiado. Menos festivo, más ferial. Los compradores seguían entrando sin saber del drama en el corredor este. Se había levantado una cortina provisional para ocultar la escena de la curiosidad de los niños. Los ayudantes de Papá Noel mantenían las apariencias, pero el tintineo de los cascabeles sonaba tenso.
Leticia insistió en marcharse, y la señorita Marple accedió, no sin antes pasar una vez más junto al bar de zumos. Los guantes ya habían desaparecido. La bolsa de papel también. Pero las manchas sobre el azulejo, finas, pálidas y ligeramente verdosas, permanecían. Algo cítrico, pensó. A la mañana siguiente, los titulares fueron precavidos. Hombre local fallece en centro comercial. Causas naturales. Colin Hargreaves, sospechoso de ser el asesino, fue hallado muerto. Cerca de la escalera mecánica. Investigación en curso. Leticia llamó a las 10, llena de emoción. ¿Qué emoción? Han identificado al hombre. Dijo que podría haber tenido una afección subyacente. Pero supe por Dora, en la floristería, que la policía presentó el bar de jugos esta mañana. Veneno, tal vez. La señorita Marple, sentada en su salón con una rebanada de pastel de semillas, no hizo comentario alguno. Pero sus ojos se dirigieron hacia la puerta cerrada. La carta estaba sobre la mesita auxiliar. Había llegado esa misma mañana, entregada en mano. Sin sello, sin dirección de remitente. La abrió con cuidado. Dentro había una sola nota, escrita a mano rápidamente, casi furiosa. No debías hacerlo. Bébelo. Sin firma, sin explicación. Esa tarde, la señorita Marple entró a Brackhampton con el pretexto de recoger cinta en la mercería de Western. Tomó un desvío, como era de esperar, no en absoluto sospechoso, hacia el salón recreativo del ala este del centro comercial. Allí la vio de nuevo, la mujer en el abrigo verde, ahora sola, sentada en una mesa de café al aire libre, revolviendo el té, evidentemente sin intención de beber. La señorita Marple se acercó lentamente. ¿Le importa si me uno a usted?, preguntó. La mujer levantó la vista, sobresaltada. Sus rasgos estaban pálidos bajo la luz del día nítida. Buena estructura ósea, pero ojos cansados. 30 y tantos. El abrigo combinaba con el traje a medida. Sus manos temblaban ligeramente. No llevaba anillos. ¿Te conozco? No. Pero ayer te vi discutiendo con el hombre que murió. Tras una larga pausa, la mujer dejó su cuchara. No deberías decir cosas así. Pero es cierto. Estudió a la señorita Marple con cautela. ¿Qué quieres? ¿Saber por qué estabas enfadada con él? No. Porque soy entrometida. Porque creo que alguien ha cometido un error terrible. La mujer esbozó una sonrisa amarga. No sabes ni la mitad. El silencio. Había aprendido la señorita Marple hacía tiempo. Era la mejor invitación. Finalmente, la mujer exhaló. Su nombre era Colin Hargreaves. Él era mi cuñado, el hermano de mi marido. Hubo un desacuerdo sobre una herencia, un fideicomiso al que mi esposo debía acceder. Colin tenía el control. Lo prometió. Mintió. Y ahora mi esposo se está muriendo de algo que el dinero no puede solucionar. La señorita Marple escuchó. Dijo que cambiaría los términos, continuó la mujer. Dijo que llamaría al abogado la semana pasada, pero ayer me dijo que no lo había hecho, que no lo haría. Y entonces murió, dijo la señorita Marple en voz baja. La mujer se estremeció. ¿Cree que fui yo? Creo, dijo la señorita Marple, que alguien pensó que podrías haberlo sido. La señorita Marple regresó a casa poco después de las 4. El aire estaba cargado de escarcha, y los árboles del cementerio brillaban débilmente bajo la luz que se desvanecía del sol de invierno. Encendió el fuego, colocó la tetera y puso cuidadosamente la carta anónima sobre su escritorio, debajo de un pisapapeles de latón con forma de pato. No llamó a la policía. No aún. En lugar de eso, buscó un cuaderno, el de la cubierta de tela escocesa, y comenzó a hacer una lista. Colin Hargreaves, fallecido. Mujer con abrigo verde. Cuñada. Motivo, desesperación económica. Bolsa de papel y guantes retirados del bar de zumos. Nota, no debía beberlo. Bar de zumos clausurado por la policía. Martín Doke observó la demostración. Escándalos. El hervidor empezó a silbar. Pasó la página y añadió un último apunte. ¿Qué llevaba la bebida? A la mañana siguiente, el centro comercial Brackhampton reabrió sus puertas con la mayor alegría posible dadas las circunstancias. El ala norte permanecía acordonada, pero las tiendas reanudaron sus actividades y el personal hizo todo lo posible por tranquilizar a los compradores.
La señorita Marple llegó poco después de las 11, vestida con un abrigo lavanda y su pequeño bolso cuidadosamente metido bajo un brazo. Se detuvo en el mostrador de conserjería y preguntó, con una leve sonrisa, si el caballero de la demostración culinaria volvería a presentarse. «Oh, sí», exclamó el recepcionista. «El señor Duque ha vuelto hoy. La demostración comienza al mediodía en Bentley's. Creo que prepara sidra especiada y ruletas festivas de pato». La señorita Marple le dio las gracias y siguió caminando. La sección de artículos para el hogar de Bentley rebosaba de curiosos espectadores. La plataforma de demostración había sido reensamblada, esta vez con un fondo festivo, rojo brillante y pequeñas campanas de latón colgando a lo largo del mostrador. Martín Duque estaba de pie detrás de la mesa, cortando naranjas con precisión quirúrgica. Su esposa, Anaka, al menos 15 años menor, con la elegancia de una bailarina, servía muestras de sidra con un cucharón de plata. Miss Marple observó desde la segunda fila, notando el sutil cambio en el tono. Los chistes de Duque eran refinados, pero su voz estaba más fría, más entrecortada. Anaka sonreía con cortesía, pero rara vez cruzaba la mirada con su marido. Detrás de ella, dos mujeres susurraban. ¿No estaba cerca del lugar donde el hombre se desplomó? Justo al lado del bar de jugos. Al parecer compró un batido y luego desapareció antes de que llegaran los paramédicos. Miss Marple no se giró. Los chismes, cuando llegaban sin ser invitados, eran mejor digeridos enteros. Tras la demostración, la señorita Marple permaneció junto a los molinillos de hierbas. Cuando Duque se desocupó, ella se le acercó con la misma calma con la que se pide una receta. «Señor Duque, ¿le importaría hacerme un favor? ¿Ahora mismo?», respondió él, sonriendo. «Me hospedo cerca, y su sidra especiada era realmente extraordinaria. Nunca logro equilibrar los aromas por mí misma. El truco está en no sobrecalentarlos. Hervir daña los aceites». «Eres muy precisa», dijo suavemente. «Es un arte de precisión», replicó. «La cocina es, en efecto, bastante parecida a la ley, supongo». Hizo una pausa apenas perceptible. «¿Nos conocemos?», preguntó. «No, pero leo los registros judiciales. Usted fue bastante notable en el asunto del puente de peaje». Él inclinó la cabeza. «Eso fue otra vida. Me pregunto, señorita Marple, si algunos ingredientes de aquella vida aún conservan su sabor». «Gruta». El joven que interpreta al padre Christmas pareció sorprendido cuando ella saludó con la mano. «Acércalo. No quiero molestarte con deberes», dijo suavemente. «Pero creo que tu ayudante, el elfo con el cascabel en el sombrero, estaba cerca del bar de jugos ese día del incidente». El hombre asintió. «Liam». «Sí. El pobre chico está asustado desde entonces. Lo vi, todo aquello. ¿Me hablaría?». El elfo emergió 5 minutos después. Apenas tenía 20 años, pecas y nervioso. La señorita Marple sonrió amablemente. «Me dijeron que viste algo inusual cerca del bar de jugos, excepto el día en que el hombre se desplomó». Dudó. «Bueno, en realidad no. Solo lo vi tomar un trago y caerse». «¿No viste quién le dio la bebida?». «No, pero vi a otra persona. Una mujer. No es la misma que se escapó. Es otra, cabello rubio». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Anaka?». Él negó con la cabeza. «Número mayor, elegante, como alguien de uno de esos catálogos». Ella estaba sentada cerca. Se levantó justo antes de que sucediera. «Se me cayó algo». Parecían guantes. El aliento de Miss Marple se quedó quieto. «¿Los recogió?». «No. Lo hizo otra persona». «El hombre Hargreaves». «Sí, me acuerdo». Porque miró dejó la bolsa. Luego se sentó y bebió lo que había dentro. Los ojos de la señorita Marple se aguzaron, y entonces regresó y vio lo que él había hecho. «Listo». Su rostro parecía como si fuera a vomitar. «¿Habló con alguien?». «No. Se fue muy rápido». Señorita Marple se puso de pie. «Gracias, Liam. Acabo de responder una pregunta muy importante». El camino a casa de la señorita Marple fue lento y deliberado. El peso del testimonio del elfo había cambiado todo el patrón del rompecabezas. No lo volteó, lo refinó. Ella también lo había estado buscando. Miró fijamente a la mujer de verde. La segunda mujer, la que tenía cabello rubio y glamour de catálogo.
¿Quién había dejado la bolsa? ¿Quién se había quitado los guantes? ¿Quién desapareció antes de que Hargreaves muriera y regresó justo después de beber? Anaka había temido a su marido. Eso era cierto. Pero la bebida envenenada no estaba destinada a ella. Tampoco fue un accidente. Fue un intercambio. En casa, volvió una vez más al cuaderno de Tartán. La nueva lista tomó forma. Mujer rubia dejó una bolsa de papel y guantes. Observado por el elfo Hargreaves. La recogió, bebió de la bolsa y murió. Regresó visiblemente conmocionada y luego desapareció. Motivo aún no claro. Posible conexión a Douke. La señorita Marple se levantó y se acercó a su oficina. De un fajo de papeles atados en cordel, recuperó un recorte del Bracampton Herald del año pasado. El destacado abogado Martin Douke se casa con la compradora de moda de Londres. La novia, Eloise Fernley, estuvo casada anteriormente con el financiero Clive Fernley, quien falleció repentinamente hace 2 años. Miss Marple leyó el párrafo 2 veces, luego preparó té. A la mañana siguiente regresó al centro comercial. La joyería Gallón era tranquila. Tan temprano. El señor Renshaw la saludó con una sonrisa cautelosa. Señorita Marple, un placer. Esperaba que pudieras ayudarme. Identificar una fotografía, dijo, sacando un recorte de su bolso. La fotografía mostraba a Martin Douke y a su nueva esposa, Eloise, sonriendo en un día de gala de verano. Howe lo estudió, dijo. Sí, ella llegó la semana pasada. No compró nada. Navegó, muy elegante. Y no era la misma mujer que compró las perlas. Oh, no, dijo Renshaw. Diferente. La señora Oulton, ansiosa, nerviosa. Esta mujer era controlada. La señorita Marple asintió. ¿Habló con alguien mientras navegaba? Creo que sí. Habló con Martin Douke. Llegaron por separado, pero los vi conversando junto al contador del reloj más tarde. Fue un momento sutil, pero todo encajó en su sitio. Miss Marple tomó el autobús 115 a la estación de Bampton. El detective Graves la saludó con expresión cansada, de un hombre que espera más acertijos. Te he traído la respuesta, dijo, sin sentarse. Graves se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quién mató? ¿Colin Hargreaves? Sí, pero lo más importante es que sé por qué. Graves tomó su pluma. Señorita Marple cruzó las manos pulcramente. La mujer que el elfo vio que no era Anaka Douke. Era la primera esposa de Martin, Eloise Fernley Douke. Graves frunció el ceño. Se volvió a casar más de 1 año después. Sí, pero no legalmente. Eloise fue declarada muerta en el extranjero tras desaparecer de vacaciones en Portugal. Ambos en accidente. Sin cuerpo. Martin se volvió a casar meses después. ¡Qué conveniente! Graves parpadeó. ¿Crees que Eloise está viva? Sé que lo está. Y creo que regresó para enfrentarse a Martin. Posiblemente para chantajearlo. Posiblemente para desenmascararlo. Graves lo asimiló. Así que ella se marchó. Con la bebida envenenada. Sí. Creo que iba dirigida a Martin. Él sabía que ella había regresado. Incluso podría haber planeado reunirse con ella. Pero otra persona bebió el contenido de esa bolsa, Colin Hargreaves. ¿Por qué envenenaría ella a Martin en un centro comercial? No, no directamente. La nota decía que no debía beberlo. De ella. ¿Una advertencia o una confesión? ¿Tienes alguna prueba de que ella estaba en el centro comercial? La señorita Marple metió la mano en su bolso. Trajeron una muestra de los guantes encontrados cerca del bar de jugos. Con aroma a cuero. Ligeramente perfumado con ámbar Benoer. Muy raro y asociado casi exclusivamente con Eloise Fernley. Graves arqueó una ceja. Tú lo rastreaste. Lo perfumaste. Miss Marple le dio una sonrisa discreta. Uno se fija en las cosas. Esa noche, Graves y 2 agentes llegaron tranquilamente a la finca de la familia Fernley, en las afueras de Chipping Langdon. La mujer que abrió la puerta coincidía exactamente con la fotografía del periódico. Eloise. No huyó, no lo negó. Simplemente parecía cansada. Dejé la bolsa, admitió. Quería confrontar a Martin. No tenía intención de matar a nadie. Solo asustarlo. Se merecía algo peor. ¿Qué llevaba la bebida? Preguntó Graves. Aceite de almendras amargas. No es suficiente para matar. Solo quería que se enfermara.
que estuviera indefensa, expuesta en una cama de hospital. La señorita Marple, que había acudido a casa de Graves a solicitud suya, la estudió. Pero Graves lo bebió. Los labios de Eloise se afinaron. No sabía quién era. Dejé la bolsa. Me giré un instante. Entonces Graves formuló la pregunta final. ¿Por qué ahora? Eloise miró a la señorita Marple. Porque él se lo llevó todo. Y yo lo observé encantar al mundo mientras yo desaparecía como un fantasma. Quería que me vieran de nuevo. Más tarde esa noche, Graves estuvo con la señorita Marple, a las afueras de la estación. Es un desastre, dijo. Pero una limpia, respondió la señorita Marple. Eloise enfrentará cargos, probablemente homicidio involuntario, no asesinato. ¿Y Douke? Dijo Graves, haciendo una mueca. Me imagino que su reputación no sobrevivirá a esto. La señorita Marple asintió. Rara vez lo hacen. Se dio la vuelta para marcharse. Señorita Marple, ¿qué le hizo mirar más allá de lo obvio? Hizo una pausa. Porque nadie planea un envenenamiento público sin una audiencia, y todos estaban mirando a la mujer equivocada. Los días que siguieron al arresto de Eloise Fernley, se produjo un cambio en la situación. Un extraño silencio reinaba en Brockhampton. Las luces navideñas aún parpadeaban desde los escaparates, pero el ambiente dentro del centro comercial había cambiado. Los compradores se movían con más rapidez. Las conversaciones eran más cortas, y el sonriente Papá Noel ahora llevaba un chaleco de seguridad, con cordón alrededor de su cinturón de terciopelo rojo. Sin embargo, la señorita Marple aún no estaba satisfecha. En teoría, el caso estaba resuelto. Una mujer, que se creía muerta, regresó para envenenar al hombre que le arruinó la vida. Pero el hombre equivocado pereció. El público presenció la tragedia. Los periódicos vieron un escándalo. Pero la señorita Marple vio hilo sin terminar. Algo no quedó bien alineado, y tenía que ver con Martin Douke. Se sentó en su sala de estar hasta tarde por la tarde. Un fuego crepitaba detrás de ella. El cuaderno de tartán se abrió de nuevo. Eloise confesó haber puesto la bebida, afirmando que el veneno no era letal, pero Graves murió por una dosis completa de amidalina. Eloise creía que Martín enfermaría, no moriría. ¿Qué cambió? Golpeó lentamente su lápiz. Si la confesión de Eloise era veraz, entonces la concentración debió haber sido alterada. Y si no la alteraba ella, otra persona lo había hecho. La respuesta llegó, como tantas veces, por correo, 2 cartas. La primera no tenía dirección y contenía únicamente una hoja mecanografiada de papel. Me da igual lo que diga. Ella no es inocente. Él está muerto y eso es todo. Todo lo que importa. El segundo vino de artículos para el hogar de Bentley. Fue una nota de cortesía del gerente, agradeciendo a la señorita Marple su interés en demostraciones de productos y ofreciendo un cupón para un juego de utensilios de cocina navideños gratis. Al principio, lo dejó de lado. Entonces, una frase le llamó la atención. Lamentamos el incidente en el que se vio involucrado uno de nuestros colaboradores. El señor Douke se ha retirado de toda actividad futura, eventos y cerró su cuenta con nosotros desde el 19 de diciembre. Miró el calendario. Eran 2 días antes de que Eloise fuera arrestada. La señorita Marple solicitó una cita con el detective Graves a la mañana siguiente. Él levantó la vista de su escritorio con un gesto cansado. Sonríe. Otra vez tienes esa mirada. ¿Tienes preguntas? Dijo la señorita Marple, tomando asiento. Sobre Martin Douke. No tengo nada a lo que atarme, dijo Graves. No ha hablado con Eloise. No hay declaraciones públicas. Su esposa está detenida y ha desaparecido en el despacho de su abogado. ¡Qué conveniente!, murmuró la señorita Marple. Pero creo que ha hecho más que eso. Abrió su cuaderno. Si Eloise realmente pretendía enfermar a Martín, asustarlo, no matarlo, entonces la dosis que ella había preparado no habría sido fatal. La autopsia confirmó lo que Graves dijo. La bebida de Graves fue fatal. Por lo tanto, alguien debió haber intercambiado o reforzado la dosis. Graves se inclinó hacia adelante. ¿Y crees que lo hizo Martín? ¿Pero por qué? Si sabía que la bebida estaba dirigida a él. Precisamente eso, dijo la señorita Marple en voz baja. Lo sabía.
Eloise se lo dijo o se lo insinuó lo suficiente como para que él sospechara. Él la dejó planearlo. La dejó. Creo que ella tenía el control. Luego, en el último momento, manipuló el contenido. No porque quisiera morir, sino porque sabía que alguien más podría hacerlo. Graves frunció el ceño. Quería que alguien la bebiera. Número. Quería que el incidente sucediera. Una escena dramática. Un público envenenado. La atención centrada en una dirección particular. Una mujer del pasado, declarada muerta, reaparece repentinamente en medio de un suceso fatal. ¿Y eso qué? Dijo Graves. La arruina, susurró la señorita Marple. La convierte en la villana. La entierra. Sus propios secretos se esconden bajo el ruido. Pero, ¿cómo pudo haber manipulado una bebida? Preguntó Graves. La bolsa ya estaba colocada cuando ella se fue. La señorita Marple levantó su taza de té delicadamente. Es un artista, inspector, un showman. Está acostumbrado a moverse entre escenas inadvertidamente. Creo que cambió la bolsa por una idéntica, tal vez después de que ella colocara la suya, y luego desapareció antes del alboroto. Exactamente. ¿Y si Colin Graves no la hubiera confundido con su propia compra? En ese caso, sí, Martín habría insistido. Anaka, tómalo, dijo Graves, recostándose. Él había preparado dos desenlaces. Si Anaka bebía, ella moría. Si Colin lo bebía, se contagiaba su caos. Y si ninguno de los dos la bebía, la señorita Marple añadió que aún tenía una historia inventada que destruiría a su primera esposa y silenciaría al segundo. Graves exhaló. Frío, muy frío, dijo. La señorita Marple asintió, bastante teatral. Para cuando llegaron los agentes a la casa de campo de Douke, el hombre había desaparecido. La búsqueda arrojó pocos resultados, sin rastros de la sustancia, sin recibos, sin equipo de laboratorio. Pero en un cajón cerrado con llave de su estudio, detrás de libros de cocina sin abrir y cartas, encontraron un diario, páginas de artículos recortados, notas anotadas, todo sobre Eloise Fernley. Las entradas cambiaron de tono, pasando de la añoranza al resentimiento y a la furia. La última página decía sencillamente: si ella no se queda enterrada, yo enterraré su reputación en su lugar. 3 días después, Martín Douke fue detenido en una terminal de ferry en Dover, intentando abordar con credenciales falsas. Su abogado lo calificó de malentendido, pero la evidencia confirmaba la causa de la muerte de Graves como intoxicación por niveles elevados de amidalina, y con la oportunidad y el motivo de Martín, y los preparativos documentados, Graves tenía suficiente para acusarlo. Irónicamente, fue Eloise quien exoneró a Anaka. En su celda, ella presentó el bolso original, escondido en el maletero de su coche. Contenía la botella a medio terminar de sidra que había preparado. La dosis era leve, detectable, pero no letal. La señorita Marple recibió otra carta esa semana. Esta no representaba ninguna amenaza ni disculpa, solo una frase escrita a mano en tinta. Gracias por ver más allá del telón de escenario. Lo dobló cuidadosamente y lo colocó dentro de su cuaderno de tartán. Los adornos navideños habían bajado a principios de ese año. En ese Luke centro comercial, el oropel estaba repleto, lejos, y el reno parpadeante desenchufado antes del Boxing Day. Una placa discreta cerca del bar de zumos ahora se leía en memoria de Colin Graves. 23 de diciembre. Un hermano leal, un negociador astuto y una vida truncada demasiado pronto. Miss Marple lo leyó durante una tranquila visita matutina, de pie a una distancia suficiente de la cinta de seguridad, aún marcando tenuemente el suelo limpio. Ya no había multitudes, solo silencio. La ilusión de las vacaciones había sido destrozada, y con ella, la aldea perdió una educada sensación de seguridad. Dentro de la joyería de Gaillon, el señor Renshaw estaba puliendo la esfera de un reloj cuando la vio. Él sonrió dulcemente. Mirando para algo, señorita Marple. Hoy no, gracias. Solo estoy repasando algunos detalles pendientes. Inclinó la cabeza. El caso está cerrado, ¿no es así? Los dos fueron arrestados. Sí, pero el cierre y la claridad son cosas diferentes. Ella asintió hacia un rincón familiar, el mostrador de reloj donde Martín y Eloise habían estado una vez. ¿Hablaron mucho tiempo ese día? Renshaw reflexionó un momento.
No más de un minuto. No podía oír, pero ella parecía furiosa. Él, por otro lado, con la mano, parecía encantado. Ah, murmuró la señorita Marple. El placer de control. De vuelta en St. Mary. El pueblo bullía de actividad con las consecuencias. Leticia Blackwell llegó, ansiosa como siempre, para la reunión del consejo, donde decidirían si cancelar el almuerzo de Navidad del próximo año en el centro comercial. La gente está bastante disgustada. Me imagino que sí, dijo la señorita Marple, ofreciéndole té. Todavía no me lo creo. Durante todos esos años interpretó al encantador experto, recetas, rifas, firma de fuentes, y debajo de todo ello, cálculo. Miss Marple removió su taza. Los depredadores rara vez llegan con los dientes afilados al descubierto. Vienen con regalos. Por eso personas como Das son peligrosas. No porque engañen a los demás, sino porque hacen que los demás duden de sí mismos. Leticia parpadeó. ¿Te refieres a Anaka? Estuvo a punto de alejarse de la verdad, porque temía que nadie le creyera. Eso es lo que hace el control, reescribe tus instintos. Leticia se sentó y bajó la taza de té. Ahora estoy más tranquila. Me alegro. Tú estabas allí, dijo la señorita Marple, sonriendo levemente. Detective Graves llamó en la víspera de Año Nuevo. No trajo ninguna orden judicial ni archivos, solo un pequeño cuaderno desgastado con el nombre de Doke garabateado en la esquina. Registró todo, dijo Graves, abriéndolo. Citas, compras, conversaciones, incluso el interruptor. Señaló una entrada del 21 de diciembre. Se sustituyó el extracto de naranja, aumentando la concentración añadida al matraz secundario. Target no debía saber que ella nunca fue el peligro. Anaka, dijo la señorita Marple en voz baja. Graves asintió. Nunca tuvo la intención de hacer daño a Eloise. La estaba preparando para que tomara la decisión de caer. Pero el control real, su verdadero poder, estaba por encima de Anaka. Si ella hubiera bebido la sidra, habría escenificado un trágico accidente y cambiado la opinión pública a simpatía total. Pero Graves se la bebió en vez de ella, dijo la señorita Marple. Graves suspiró. El hombre equivocado, en el momento equivocado. Y, sin embargo, sirvió el propósito de Doke hasta que lo descubriste, hilo tras hilo. Se encogió de hombros con modestia. Nunca fue una cuestión de brillantez, inspector, dijo con mucho cuidado. Soltó una risita. ¿Alguna vez has considerado unirte a la policía? Me parece que las agujas son más fáciles de enhebrar que la burocracia. Esa noche, cuando el año llegaba a su fin tras cerrarse, la señorita Marple regresó a su salón. No asistió al salón local de celebración. En cambio, revisó su cuaderno una última vez. Colin Graves, baja involuntaria. Eloise Fernley regresó para confrontar, no matar. Martín Doke manipuló a ambas mujeres y escenificó el envenenamiento. Anaka, objetivo original. Escapó por poco. Confianza mal depositada. Miedo orquestado. Resultado controlado. Cerró el libro. Habría juicios, por supuesto. Eloise sería acusada, aunque su sentencia podría ser indulgente, dado el cálculo de la manipulación de Doke. El propio fiscal de distrito tendría que afrontar todo el peso de la justicia. Tras él, un rastro de vidas cuidadosamente arruinadas. Pero lo que permaneció con la señorita Marple no fue el crimen. Fue el silencio lo que casi lo había enterrado. Se sentó junto al fuego, mirando el reloj, que marcaba el cambio hacia la medianoche. Fuera, el pueblo se celebraba con alegría discreta. Galletas, risas silenciosas, la ocasional interpretación desafinada de Al, solo firma. Dentro, se permitió un último pensamiento. El mundo no siempre termina con truenos ni comienza con canciones. A veces simplemente continúa. Y con eso, la señorita Marple tomó su tejido de punto. No era propio de ella centrarse en la victoria. Descubrió que el orgullo era una mala compañera de la verdad, y ella ya lo era, dirigiendo sus pensamientos hacia la semana que venía, con entrega de hilos de bordar, cuando un suave golpe llamó a su puerta el 2 de enero. Anaka estaba de pie en el escalón, con el abrigo cubierto de polvo y nieve. No sabía a dónde más ir, dijo en voz baja. Has venido al lugar correcto, señorita Marple, respondió ella. Adelante. El agua está hirviendo.
Anaka se sentó junto a la chimenea, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que no bebió. Me liberaron ayer, dijo. No hay cargos. Graves dijo que la evidencia me exoneró claramente. Me siento aliviada de oírlo. Anaka esbozó una sonrisa cansada. Debería sentirme libre. Debería sentirme segura. Pero no lo estoy. En realidad, no. La señorita Marple esperó. Sigo preguntándome yo misma, ¿cuánto tiempo me habría dejado vivir? Si Colin no hubiera bebido esa sidra, ¿habría llegado a casa esa noche? La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto. El control es como una red, querida. Una vez fundido, no se levanta fácilmente, ni siquiera cuando el pescador se ha ido. Quiero olvidarlo. No lo harás, señorita, dijo Marple con dulzura. Pero tú sobrevivirás. Su sombra. Eso es lo que importa. Más tarde esa tarde, la señorita Marple caminó a la vicaría para una charla tranquila con el reverendo Williams. El vicario conocía a Colin Hargreaves de pasada. Bodas, liquidaciones de propiedad, la ocasional asunto cívico. Hombre difícil, dijo. No es cruel, simplemente transaccional. ¿Asistía a la iglesia con regularidad? No desde la disputa por la herencia hace 5 años. Miss Marple crió una ceja. La finca Wilton. Sí, exacto. Un asunto extraño. Él representaba a la sobrina, pero corrían rumores de que tergiversó detalles clave. El caso quedó asentado, pero la viuda nunca estuvo del todo conforme. Lo mismo. ¿Recuerdas al abogado con el que trabajaste? El vicario se tocó la barbilla. George Lamb. Creo que ya está jubilado. Miss Marple presentó el nombre. Lejos. Esa noche repasó sus notas. Repetía, no porque el caso lo requiriera, sino porque un detalle continuó inquietándola. El plan de Eloise había sido emocional, impulsivo. Trajo una dosis débil de veneno, sin esperar causar daño real. El plan de Doke, por el contrario, había sido metódico. Frío. Había preparado una alternativa letal. Había previsto que otra persona elegiría. Se había equivocado de bolsa, y sin embargo, eligió cualquier momento para actuar. Esperó hasta que Colin Hargreaves se sentó. Y Colin ni siquiera había planeado estar allí, lo que significaba que Miss Marple cerraba la escena. Luego abrió los ojos, volvió a abrir su cuaderno y escribió. Doke sabía que Hargreaves estaría presente. Sus caminos se cruzaron en el caso Wilton. ¿Acaso el asesinato no fue, después de todo, un hecho fortuito? Ella organizó un almuerzo tranquilo con el detective Graves, 2 días después, en un pub a medio camino entre Santa María y Brackhampton. Pensé que cerraríamos esto, dijo. Pastel de carne. Yo también. Pero ¿qué pasaría si? Doke utilizó el plan de Eloise no solo para destruirla, sino para eliminar a un fin suelto. Graves frunció el ceño. ¿Sugieres que Colin fue el objetivo? Miss Marple asintió. Creo que Doke no dejó que la bolsa cayera en las manos de Colin por casualidad. Él lo garantizó. ¿Cómo? Doke realizó varias demostraciones ese día. Siempre programaba franjas horarias precisas. Retrasó su última presentación de sidra el tiempo suficiente para que la multitud se dispersara. Así, Colin podría encontrar la bolsa sin vigilancia. Sí. Y la silla donde estaba la bebida estaba ubicada más cerca de la demostración en la zona, pero no directamente en la línea de visión. Anaka confirmó que Martín nunca le preguntó. Colin, frustrado, se quedó allí sentado. Tras su argumento, naturalmente tomó el primer asiento vacío. Graves se reclinó. Martín conocía su horario, colocó la bebida envenenada según correspondía, y dejó que Hargreaves la bebiera, asegurándose de que Eloise asumiera la culpa, cortando limpiamente 2 amenazas a la vez. Graves suspiró. Eso aumenta la tensión. También aumenta los cargos. 3 días después, surgieron nuevas pruebas. Los libros de contabilidad del extinto bufete de abogados de Doke fueron recuperados de una unidad de almacenamiento cerrada con llave, registrada bajo un alias. Registros internos de Wilton mostraban fondos malversados, declaraciones falsas y una nota curiosa escrita a mano por Doke. Hablé con la viuda. Se está poniendo nerviosa. Tenía fecha de apenas un mes antes del envenenamiento. Graves llamó a Miss Marple personalmente. Tenías razón. Hargreaves se estaba preparando para presentarse.
Se puso en contacto con la familia Wilton original y su abogado en noviembre, y Doke no pudo provocar un escándalo. Usó la venganza de Eloise como camuflaje para la suya propia. Por fin, el patrón estaba completo. Eloise había planeado sacudir a un hombre. Martín la había utilizado para eliminar a un testigo. Anaka había estado a centímetros de la muerte, sin darse cuenta nunca de que el fantasma al que temía era el único que intentaba detener una oscuridad que su mano apretaba contra su vida. El centro comercial, la sidra, la puesta en escena del envenenamiento, todo había sido un teatro, y el público casi había aplaudido al villano equivocado. Miss Marple se sentó una vez más junto al fuego. El cuaderno se cerró definitivamente. Afuera volvió a nevar, aunque no mucho. Apenas una ligera capa, lo suficientemente suave como para difuminar huellas, pero no para borrarlas. Ella pensó en Colin Hargreaves, imperfecto, transaccional, y tal vez, al final, redentor. Pensó en Eloise, que había querido ser vista de nuevo, incluso a costa de su libertad. Y pensó en Anaka, cuya fuerza no había sido una vía de escape, sino supervivencia. No hubo finales perfectos, solo hilos atados con la suficiente pulcritud para sujetar, y para la señorita Marple eso siempre era suficiente. Las heladas de enero persistieron, como un huésped que se había quedado más tiempo del debido. Los campos más allá de Santa María se esperaban con borde plateado, y el último de las coronas navideñas se desplomaban cansadamente sobre las puertas del pueblo. Pero dentro de la casa de Miss Marple, el calor del salón se mantuvo firme gracias a un fuego bien cuidado y a la constante disciplina de una mente desprovista de sentimentalismos. Ella no estaba tejiendo. No hoy. En cambio, estaba revisando las fotocopias que Graves había enviado. Páginas del libro mayor extraídas de la unidad de almacenamiento secreta de Martín Doke. Línea tras línea de entradas, columnas de figuras, clínicas, desvinculadas y condenatorias. Allí estaba de nuevo. Finca Wilton, final ajuste. Q4, 25,00p, desviado. Y debajo, en tinta más fina. Hargreaves trata sobre una viuda. Será necesario gestionar la firma. La señorita Marple lo subrayó suavemente. Gestiona, dijo. Había escrito. No explicado. No corregido. Controlar de nuevo. Siempre controlar. En la comisaría de policía de Brockhampton, el detective Graves caminaba lentamente de un lado a otro delante de la ventana esmerilada. No habla, dijo Graves, con los brazos cruzados. Sin confesión, sin súplica, solo silencio. Él conoce el peso del silencio, pruebas circunstanciales y cómo permanecer colgado hasta que algo cede. La señorita Marple asintió. No será la prueba que lo destroza. Será el silencio a su alrededor. Graves frunció el ceño, alimentándose de la atención, admiración, incluso temor. Ahora está en una celda de hormigón sin público. Graves esbozó una sonrisa. ¿Así que crees que se cerrarán las paredes? Creo que hablará cuando se dé cuenta de que ya nadie mira, dijo la señorita Marple. La conversación resultó profética. 3 días después, Martín Doke solicitó una reunión privada con la señorita Marple. Fue muy irregular, pero Graves lo permitió. Él la acompañó personalmente hasta la sala de interrogatorios, donde el fiscal de distrito estaba sentado esposado en las muñecas. El pulido a medida había sido sustituido por un suéter de prisión y una demarcación alrededor de los ojos. Aún así, ofreció el fantasma de una sonrisa. Señorita Marple, la furia silenciosa de Santa María supongo que debería darle las gracias por la precisión de su desmontaje. Yo no desmonto a la gente, señor. Tómela, respondió ella, sentándose. Solo ilusiones. Soltó una risita, pero fue seca y hueca. Imagino que ha venido a confesarse algo. El primero vino a preguntar por qué la consideró. Me imagino, Graves, que ya te he contado los asientos contables, el motivo, las conexiones, todo muy clínico, muy racional. Pero asesinato, rara vez lo es, dijo ella. No, admitió él. Pero la destrucción, eso sí que suele ser precisa. No lo entenderías. Inténtalo. Se reclinó en su silla. El acero de sus puños tintineó levemente. Colin Hargreaves se creía muy listo. Después de Wilton, comenzó a presionar para que se hiciera corrección. No porque le importara la viuda,
sino porque pensaba que yo le debía algo. Quería un recorte. Amenazó con acudir a la junta directiva ética. Dijo que tomaría el nombre de Eloise con él. Dijo que disfrutaría viéndolo. Quemarlo. Así lo silenciaste. Le di una elección, dijo Doke con frialdad. Eligió mal. ¿Y Eloise? Inclinó la cabeza. Colateral. La señorita Marple lo estudió en silencio. Se levantó. Espero que encuentres los tribunales menos pacientes de lo que yo he sido, señor Doke. Quizás, dijo él, pero ellos nunca serán tan elegantes. Fuera de la estación, Graves encendió un cigarrillo con la mano cansada. Bien, él cree que es la víctima, dijo la señorita Marple. Que el mundo lo despreciaba. Genio. Que la gente a la que hirió era simplemente demasiado obtusa para apreciar su coreografía. Graves asintió lentamente. Y ahora, dijo. Bajen las cortinas. Una vez obtenida la confesión de Doke, la corona se movió rápidamente. La prensa se enteró del retorcido teatro. Una sidra envenenada en un centro comercial de Navidad, un fraude oculto, una presunta esposa muerta. Los titulares se convirtieron en noticia sensacionalista, pero la señorita Marple se mantuvo bien alejada de todo aquello. El trabajo, sentía ella, no era para alimentar al espectáculo, sino para recordar al pueblo lo que casi había pasado desapercibido. Como siempre, volvió a su rutina. En una tarde lluviosa, llegó Anaka Doke de nuevo. Se veía diferente, ya no perseguida, pero aún no curada. Su postura se había enderezado. Su voz se había estabilizado. He estado hablando con la señora Wilton, dijo ella en voz baja, la viuda. Después de que los periódicos publicaran la historia completa, la señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. ¿Y cómo te fue? Exclamó. Me dio las gracias. Dijo que nadie le había creído cuando cuestionó las cifras, ni siquiera sus propios hijos. Necesitará tiempo. Yo también, admitió Anaka. Pero yo, estoy pensando en volver a estudiar, algo relacionado con las finanzas, tal vez análisis forense. La señorita Marple sonrió. Hay algo bellamente circular en eso. Anaka dudó. ¿Alguna vez te has preguntado si podrías haberlo pasado por alto si la persona equivocada hubiera tomado la bebida y la mentira hubiera sostenido? La señorita Marple miraba al fuego cada tanto. Por eso prestó atención a las cosas que no encajan. Más tarde, después de que Anaka se marchara, la señorita Marple abrió su última nota para sí misma. Motivo. No ira. No miedo. Control a través de un arma narrativa. Verdad envenenada revelada selectivamente. Punto más débil. Su posición. Nadie cuestionaría al villano que él mismo había creado. Colocó una cinta entre las páginas y cerró el cuaderno definitivamente. Al final del mes, llegó un paquete envuelto sin ninguna tarjeta. Una pequeña taza de té, de porcelana blanca con un delicado borde dorado. Sin veneno, sin mensaje. Solo un eco de un momento casi perdido. La señorita Marple sonrió. A veces, el cierre no llega con truenos, sino con porcelana. Fue el silencio lo que impactó, sobre todo a la señorita Marple. Después de todo, entrevistas, arrestos, juzgados, especulación, enero había devuelto al pueblo a su ritmo habitual. El viento invernal zumbaba a través del seto. La campanilla del mayorista tintineó suavemente. Y en los salones de TDS Temerime, el último escándalo de la ciudad había comenzado su suave desvanecimiento en rumor. Pero la señorita Marple aún no había terminado. No del todo. Quedaba un hilo suelto. Como siempre, era pequeño. Fácilmente pasable por alto, pero lo suficientemente nítido como para ser un obstáculo en sus pensamientos. Comenzó con un libro mayor, pero no de Doke. Este llegó desde el centro comercial, más precisamente desde artículos para el hogar de Bentley, un registro de recibos que databa de la semana del incidente. El gerente de la tienda, agradecido con la discreción pasada de Miss Marple, había permitido un vistazo al archivo de ventas. Puramente por respeto, dijo él. No me imagino que haya nada de interés, querida señora. Y giró las páginas. Simplemente compras de temporada estándar, cuencos, cuchillos para trinchar, cestas de regalo. Ah, sí. Y el pelador Silver Glade fue un éxito de ventas. Miss Marple lo escaneó columna por columna desapasionadamente. Pero ahí estaba, el 21 de diciembre,
Un termo Premium Times, forro de doble pared a prueba de cítricos, vendido a forma. Su dedo tocó la línea. ¿Podría facilitarme una copia, por favor? De vuelta en su sala de estar, se quedó mirando el papel impreso con la intensidad de un maestro de ajedrez repasando la jugada final. Importaba. Tenía que importar. ¿Por qué? Porque Doke ya tenía acceso a los suministros de la demostración. Porque podría haber traído un termo de casa. Porque este era el único artículo en todo el inventario diseñado para enmascarar tanto el calor como el sabor. En otras palabras, fue construido para engañar. Y lo compró 2 días antes del envenenamiento. Llamó por teléfono al detective Graves. «Ven por delante», dijo simplemente. «Creo que he encontrado la última pieza». Se sentaron junto a la ventana, temprano, intentando romper la escarcha borrosa del vaso. Graves removió su taza, observándola con cansancio. «¿Crees que este recibo cambia algo?» «Cambia todo, inspector». Dejó la copia delante de él. Este frasco es lo que Martín solía transportar el veneno. La sidra, no la urna de demostración. Anaka vio la jarra. La cambió justo antes del evento. Graves lo estudió. Eso coincide con su método, pero aún así, coincide con nuestra teoría, ¿verdad? Él plantó la fatal dosis después de que Eloise dejara su bolso, dijo la señorita Marple en voz baja. Él nunca cambió la bebida. Él la entregó directamente. Graves frunció el ceño. ¿Quieres decir que él lo vertió él mismo en la taza que estaba en la bolsa? Graves se inclinó hacia adelante, pero eso habría significado que vio a Graves acercándose. Eligió ese momento. Exactamente, dijo Miss Marple, lo cual nos revela algo crucial. Graves la miró y vio que Colin no era solo un plan B. Él era la víctima elegida desde el principio. Tenía sentido, en una elegancia terrible. Todo el montaje, el bolso de Eloise, la nota anónima, la bebida envenenada, estaba guionizado. Miss Marple ahora podía ver la secuencia. Martín se entera de que Eloise ha vuelto al campo. La atrae a una confrontación, conociendo que su amargura va a estallar. Ella amenaza con humillarlo. Él sugiere que la asuste. Ella acepta, sin darse cuenta, dándole el chivo expiatorio perfecto. Luego prepara un veneno real en un contenedor aparte, diseñado a juego con su plan. Espera. Graves llega temprano. Quizás exactamente como estaba previsto. La discusión frente a la joyería había ganado tiempo. Martín resbala fatalmente. Meterá la taza en el bolso de Eloise, sabiendo que ella se alejará. Colin ve la bolsa. La abre y bebe. El mundo culpa a Eloise. Control total y aterrador. ¿Por qué esa capa adicional de engaño?, preguntó Graves. Si ya planeaba matar a Colin, ¿por qué involucrar a Eloise? La señorita Marple bebió un sorbo de su té. Porque le benefició. La inspectora Eloise era un cabo suelto, una carga, pero también la distracción perfecta. Él conocía su temperamento. Sabía que ella se incriminaría a sí misma con cada sobresalto. Graves asintió lentamente, admirando casi su facilidad para ello. Cometió un error, admitió la señorita Marple, pero no fue fatal. Graves se guardó el recibo en el bolsillo. Combinado con el frasco, podemos atar el acto directamente con él, no solo con el motivo, asintió, y la historia, comparecerá ante el tribunal. 3 semanas después, la fiscalía confirmó que Martín Doke sería acusado, no solo por obstrucción, fraude y conspiración, sino por asesinato premeditado. Eloise fue puesta en libertad bajo estrictas condiciones, pero se le eximió de cargos adicionales más allá de la imprudencia temeraria. Anaka, después de dar su testimonio en silencio, salió de Brockhampton. La señorita Marple recibió una última carta, una semana después. Esta vino de Eloise. La letra era apretada, como si la pluma hubiera luchado contra ella en cada palabra. No sé si merecía la libertad, señorita Marple, pero sé que te lo debo a ti. Que la amargura me guíe, y al hacerlo, le entregué a un monstruo el perfecto traje. Gracias por no confundir las sombras con formas. Martín no podía permitir que ese riesgo saliera a la luz. Pero matar a Colin directamente aumentaría la presión y las preguntas. Matarlo mientras le echaba la culpa del acto a su presunta exesposa muerta. Eso era brillantez narrativa. La historia perfecta. Un caso sencillo, pero con mucho dramatismo.
hasta que la señorita Marple se fijó en la servilleta. ¿Era Eloise culpable? No, no de asesinato. Ella propuso una solución débil para el centro comercial. Su única intención era asustar a Martín. Su amargura había estallado y se permitió creer que un susto podría saldar cuentas, pero ella no tenía intención de hacer daño. La bebida que preparó no fue usada. Martín se aprovechó de su estado emocional, la animó a seguir adelante con su plan y luego lo reemplazó con el suyo propio. Era, en todos los sentidos, la instrumentalización de los motivos de otra persona. ¿Anaka debía morir? Sí. Si Colin Anaka no se había sentado en la silla equivocada, se le habría servido la sidra en cambio. Martín tenía la intención de quitarle la vida a su segunda esposa, que había comenzado a cuestionar sus finanzas y desentrañar inconsistencias en sus cuentas compartidas. Su plan era flexible. O Colin bebía y el pasado quedaba enterrado, o Anaka lo hacía, y el presente quedaba en silencio. De cualquier forma, Martín quedaría libre. Lo que no esperaba era que ambas mujeres sobrevivieran y una anciana hiciera las preguntas equivocadas. ¿Por qué dudó Miss Marple del original? Se preguntó. Todo empezó con los guantes, la bolsa de papel, el comportamiento de la mujer de verde, la presencia de una segunda mujer, Eloise, dejando una bolsa atrás y luego retrocediendo. ¡Qué horror! Demasiadas piezas móviles. Luego la carta. No debía ser así. Bébelo. Miss Marple lo vio como lo que fue, no una confesión, sino una corrección. Luego llegó el recibo de compra, la prima, el frasco, finalmente, la servilleta con monograma y la mancha de tinta roja, uniendo la pluma única de Doke al instante mismo en que el veneno se encontró con la copa. Él había firmado la suya. El crimen no se mide con sangre, sino con marcas. ¿Qué pasó con los demás? Eloise Fairley regresó a Londres bajo supervisión judicial. Se retiraron los cargos en su contra. Aceptó un trabajo tranquilo como abogada, evitando a la prensa. Por primera vez en años, ya no necesitaba mirar por encima del hombro. Anaka se trasladó a Bath, donde se matriculó en un programa de contabilidad. La última vez que se supo de ella, trabajaba para una organización sin fines de lucro que realizaba auditorías en residencias de ancianos. Su voz, una vez silenciosa, ahora se acostumbraba a preguntar difíciles preguntas. El inspector detective Graves recibió elogios por el caso, pero en silencio admitió ante sus colegas que si no hubiera sido por la anciana de la Vender, Martín podría haber seguido presentando canipes y manifestaciones. Leticia Blackwell retomó su papel en el encuentro social de damas de St. Mary, su círculo donde ahora cada reunión comenzaba con las palabras de Jane Marple. Reunirse con ella es una tarea que se repite. El centro comercial eliminó todo rastro del evento, pero una sola placa permanecía detrás de un helecho en macetas cerca de la salida norte. Decía simplemente, en memoria de lo que casi sucedió, 23 de diciembre. Martín Doke permaneció impenitente hasta el final. En las entrevistas, descartó el juicio como una representación secuestrada por aficionados, pero en prisión se volvió callado y aislado. En una ironía final, fue él quien probó su propia receta. Su sidra de moho característica estaba prohibida en las cocinas de la prisión tras un incidente de imitación. Su legado, al igual que su crimen, dejó una huella amarga, un regusto. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana, tomando té, refrescándose a su lado. La última página de su cuaderno, ahora cerrado y guardado con los demás. Ella nunca buscó reconocimiento. Nunca trofeos, pero si creía en esa verdad, que, si se descubre adecuadamente, podría grabar directamente, restaurar el equilibrio, lo que es más importante, proteger a la próxima víctima potencial de caer por las grietas de un pozo viejo de mentiras. Al caer la noche, recibió una última carta, sencilla, sin sello, una sola hoja. Nunca levantaste tu voz, pero te hiciste oír. Gracias por acordarte de las pequeñas cosas. La colocó sobre su escritorio junto a su lupa y sus viejas agujas de tejer. Luego dobló sus manos, se reclinó en su silla y dejó que el fuego hiciera el resto.